digamos, teníamos la partición, o sea, digamos que tenemos P, la partición que tiene cero, un sexto, un tercio, un medio, dos tercios y uno. Entonces, esto, una partición del intervalo 0,1. Entonces, sabemos que es partición porque el extremo coincide con el extremo de aquí. Entonces, x0 es igual a 0. Luego tengo x1 que sería un sexto, sería x1, x2 que sería un tercio, x3 que sería un medio, x4 dos tercios y uno que sería x5. Entonces podemos agregar otro punto a la partición. Podemos agregar el punto, por ejemplo, no sé, donde sea. Por ejemplo, aquí, 5 sextos. Entonces eso va a generar otra partición. Vamos a decir P', que va a ser igual a cero, un sexto, un tercio, un medio, dos tercios, 5 sextos, que es el que agregamos, y uno. Entonces esta P' también es partición de 0, 1. Pero con la característica de que la P, esta, está contenida en P'. Entonces todos los elementos de aquí están contenidos en P'. Y claro, P' puede tener más, que en este caso tiene el 5 sextos extra. Entonces cuando esto pasa, a la P' le vamos a llamar un refinamiento de P. Le llamamos un refinamiento. Un refinamiento de P. Entonces, ¿qué significa? Que tiene más puntos que la original. Es decir, que P' tiene igual o más puntos que la partición original. Entonces, y algo que quería mencionar es que si se dieron cuenta en la definición de partición puse que A fuera menor que B. Entonces, como una observación, si A es igual a B, es decir, que tenga en este intervalo, esto implica que la única partición admisible es P igual a x0 y ese x0 pues es igual a pues igual a B. Solamente es un punto, que es un caso trivial. Entonces, es por eso que pedimos A menor que B. Entonces, muy bien. Una vez hecho esta aclaración, vamos a definir lo que sería un refinamiento de manera formal. Entonces, definición 1.3.3, sea f una función que va del compacto AB a R. No, estoy pensando en la... Perdón. Refinamiento. Definición 1.3.2. Entonces, P' es refinamiento
de P, lo cual significa que P está contenida en P', sí, solo sí, P' es partición de AB y todos los elementos de P lo son o están en P'. Perfecto, entonces lo que quiere decir esto es que P' es refinamiento de P, sí, solo sí, todo punto de P está en P', que básicamente es esta contención que está aquí. Entonces eso significa que hay puntos de P' que no están en P. Pero siguiendo esta definición, y por eso lo puse acá, una partición es refinamiento de sí misma, porque siempre se cumple que P es un subconjunto de sí mismo. Entonces, por lo tanto, P es un refinamiento de ella misma y es igual a la partición original, como una, como una observación. Entonces, eso significa que ese refinamiento es una relación reflexiva, de eso que habían visto en álgebra superior. Ahora sí, que es lo que me estaba adelantando, definición 1.3.3, que es la definición de las sumas inferiores y las sumas superiores que habíamos visto ya de manera intuitiva en la clase anterior. Entonces sea f, ahora sí, una función definida en un compacto AB en los reales acotada en A, B y sea P una partición de AB tal que P es igual a x0, x1, xi menos 1, xi más 1, etcétera, hasta xn. Y sean, entonces, esto lo estoy definiendo así porque ya hemos demostrado que existen tanto el ínfimo como el supremo. Entonces sean mi de f, que vamos a poner como simplemente mi, el ínfimo en el intervalo xi menos 1, xi de f de x. Y bueno, otra forma de escribir esto sería como el ínfimo del conjunto f de x, tal que x está entre xi menos 1 y xi. Entonces, esto que está aquí es exactamente lo mismo que acá. Y el supremo, que vamos a llamar como mi simplemente, sería el supremo xi menos 1, xi de f de x, que se puede escribir como el supremo del conjunto de f de x tal que x está entre xi menos 1 y xi. Y definimos las sumas de Darboux, o sea, las sumas eh, inferiores y superiores, como entonces es el S abajo de FP, que en el Spivak le llama, si quieren vamos a poner así, L de FP, que es exactamente lo mismo que esto. A ver, es que no le voy a, o a veces le voy a llamar así, no sé, L de FP. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces esta suma inferior es la suma desde igual a 1 hasta n de los mi's chiquitos por delta de xi
Y la suma superior de fp va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n de mi mayúscula por delta xi. Y este sería el u de f de p. Entonces, donde delta xi es igual a xi menos xi menos 1 para toda i que va desde 1 hasta n. Entonces, S abajo y S arriba son las sumas de Darboux de F en AB. Entonces, S abajo y S arriba son las sumas. Entonces, déjenme ponerle así. Ah, está bien. De Darboux de F en el conjunto AB. Entonces, digamos que en el ejemplo de nuestros polígonos, eh, en la aproximación de n polígonos regulares, el- las sumas inferiores de SP representaría el área de la región n poligonal inscrita en la circunferencia de radio R, que en este caso sería esto sería equivalente a la región F de AB. Entonces estoy poniendo eso así para relacionarlo porque eh, pueden hacer exactamente el mismo análisis pero usando esto y van a demostrar que es exactamente lo mismo. Y ese arriba de FDP representa como una observación. Representa el área de la región n poligonal circunscrita en C. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Bueno, vamos a demostrar un hecho que es, no tengo los dibujos aquí, pero que era claro, ¿no? Si yo tenía esto, tenía la figura así, entonces era claro que el área de estas cosas por abajo, siempre, 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 en todo momento, va a estar por abajo del área de las cosas que van por arriba. Entonces, ¿qué significa eso? Que intuitivamente las sumas inferiores siempre van a estar por debajo y en algún punto van a coincidir, pero no más que eso, con las sumas superiores para cualquier partición que yo dé. Entonces este hecho que se ve claro en el dibujo hay que demostrarlo de manera formal, pero es una, es una trivialidad. Entonces vamos a poner, bueno, no es una trivialidad, pero no es tan complicado, vamos a decir así. Entonces vamos a dar una, ¿qué le pongo? Proposición 1.3.1.
Entonces vamos a decir que aquí no voy a poner C a F, ta, porque ya está en la definición 1.3 test. Entonces sabemos que la F va de un conjunto compacto a los reales y es acotada. Y con eso tenemos definidas las sumas inferiores y superiores. Entonces lo que voy a poner es que las sumas inferiores de FP son menores o iguales que las sumas superiores de FP para toda partición de AB. Y entonces para demostrar esta proposición vamos a usar una cosa que vieron en cálculo 1. Entonces sabemos que, a ver, vamos a poner aquí, cálculo 1, por si no se acuerdan. Entonces, como f es acotada, o sea, f es una función que va de AB a los reales. Entonces, dado un punto aquí, esto me da un f de x que es un número real. Entonces, si f es acotada, aunque no sea continua, no importa. Si es acotada, eso quiere decir que siempre va a estar entre dos cosas. O sea, que no se va a ir a infinito. Entonces, ¿qué significa eso? Que los valores de f de x, que son todos estos puntos, van a estar entre el valor f de m y f de m chiquita. Entonces, los f de x, esto implica que f de x es un conjunto acotado de números reales, donde las cotas son esos dos. Y entonces, como es un conjunto acotado de números reales no vacío, eso implica, por el axioma del supremo, entonces es acotada. Entonces, decir que es acotada es que es acotada tanto superior como inferiormente. Entonces, este f de x va a ser un conjunto acotado de números reales tanto inferior como superiormente. Entonces, por el axioma del supremo, el conjunto f de x tiene un ínfimo y un supremo. Entonces, el ínfimo y el supremo para este conjunto existen. Es decir, existen mi y mi. Existen ese ínfimo y ese supremo. Y por definición de... estaba pensando cómo escribir esto. Porque son cosas que es como tan obvio que a veces es mejor simplemente decirlo y ya. Porque luego cuando uno empieza a rebuscar como que tiende a confundir un poco más, pero lo voy a hacer. Entonces, la definición de supremo, o sea, un supremo, MI, es el supremo si es la cota superior mínima. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo este conjunto A, o sí, este conjunto A, una cota superior, como este es un conjunto acotado superiormente, existe una cota superior que puede ser esta, o esta, o esta, o esta. Entonces hay un montón de cotas superiores y el supremo va a ser la más pequeña de todas esas cotas superiores, que en este caso va a coincidir con el elemento que no pertenece al conjunto que está aquí, donde se abre, digamos, si es 0,1, la menor de todas las cotas superiores sería el supremo, que en este caso sería 1 para este conjunto. Entonces, eso significa que
para todo A en A es menor o igual que el supremo de A por definición. Y por definición de ínfimo, es la más, es la máxima o la cota inferior máxima del conjunto en cuestión, es decir, para todo A en A, el ínfimo de A es menor o igual que A. Entonces, ¿qué significa eso en el diagrama de acá? Pues que como este conjunto está acotado también inferiormente, entonces al decir, a ver si digo que A es acotado, significa que es acotado inferior y superiormente. Puede ser que un conjunto solamente sea acotado superiormente, entonces ahí va a tener supremo, pero no ínfimo. Y si solamente es acotado inferiormente, ahí va a tener ínfimo, pero no supremo. Entonces, cuando decimos que un conjunto es acotado, como es el caso, eso significa que es acotado tanto inferior como superiormente. Entonces existe tanto el ínfimo como el supremo y por definición, entonces cualquier elemento de A tiene que ser menor o igual que el supremo de A y cualquier elemento de A tiene que ser mayor o igual que el ínfimo de A. Entonces de aquí implica que el ínfimo de A, que es menor o igual que A, y ese A es menor o igual que el supremo de A, nos dice que el ínfimo de A es menor o igual que el supremo de A. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo que MI, según la notación que estamos usando, es menor o igual que MI mayúscula para toda I desde 1 hasta N. Entonces, para demostrar esto, nosotros sabemos que, entonces ahora sí, sabemos que delta de xi es mayor que cero. Entonces, ¿dónde está delta xi? Es xi menos 1, no, xi menos xi menos 1. Y eso lo sabemos porque en el intervalo AB estamos tomando que B es mayor que A. Entonces estos intervalos no pueden ser cero tampoco. Es mayor que cero. Entonces, como por la propiedad de Nazul, como sabemos, MI es menor o igual que MI grande para toda I desde 1 hasta N. Y como delta X es mayor que cero y todos estos son números reales, multiplicar por un número positivo no altera la desigualdad. Entonces esto implica que MI por delta XI es menor o igual que MI mayúscula por delta XI para todo I desde 1 hasta N. Entonces, ¿qué significa esto? Pues, como es para todo I desde 1 hasta N, esto significa que para I igual a 1 yo tengo M1 delta X1 es menor o igual que M1 delta X1. Para I igual a 2 tengo que M2 delta X2 es menor o igual que M2 por delta X2. Y así hasta I igual a N tengo que Mn delta Xn es menor o igual que Mn por delta Xn. Entonces todo esto está condensado aquí. Entonces, como estos son números positivos, todos estos son mayor que cero, ¿de acuerdo? Entonces puedo sumarlos y la desigualdad no se va a alterar. Entonces lo que tengo es que M1 delta X1 más M2 delta X2 más Mn delta Xn es menor o igual que M1 delta X1 más M1 delta X2 más Mn delta Xn.
O en otras palabras, esto es lo mismo que la suma desde igual a 1 hasta n de m1, de mi, perdón, del txi, y eso es menor o igual que todo esto que se puede escribir como la suma desde igual a 1 hasta n de mi mayúscula por delta xi. Pero esto por definición es las sumas inferiores de f en p, y esto por definición son las sumas superiores de f en p. Entonces, esta cosa intuitivamente clara que habíamos explicado aquí, creo que lo borré, donde esta área siempre va a quedar por debajo de esta, o a lo más van a ser iguales en el límite probablemente, ha sido demostrada de manera formal utilizando esa propiedad que viene de la definición de ínfimo y supremo realmente de cálculo 1. Entonces, S abajo de FP es menor o igual que S arriba de FP. Entonces, la suma de Darboux inferior es menor o igual que la suma de Darboux superior de F y P. O la suma inferior es menor o igual que la suma superior, como le quieran decir. Y eso es para toda P que pertenece a B. Entonces, ¿por qué no puse aquí eso? Porque en la definición ya lo tenía, ya lo tenemos. O sea, dado una F de AB acotada en A y una P y una partición de AB, eso implica que tanto el ínfimo como el supremo existen y entonces las sumas superiores se definen así. Entonces, por eso no escribí todo eso, porque se tiene en mente que por la definición anterior cumple con todas esas propiedades y esto es para cualquier partición. Entonces hemos demostrado la primer propiedad, que quiere decir que nunca las áreas inferiores van a superar a las áreas superiores. Las áreas inferiores son más grandes que las áreas superiores. Ahora vamos a demostrar un lema. Lema 1.3.1. Si P1 y P2 son particiones de AB, entonces la unión, o sea, la partición P igual a P1 unión P2, es un refinamiento. Es un refinamiento de P1 y de P2. Entonces, antes de poner la demostración, vamos a ver como un ejemplo. Entonces, digamos que tenemos el intervalo 0, 1 y damos una partición P1 que sea 0, un tercio, por ejemplo, 2 tercios y 1. Entonces, déjenme pintar acá. Hacemos la recta, intervalo 0, 1. Déjenme pintar la recta blanca para que no se confunda con los colores. Entonces ahí sería 0, 1 y en la partición P yo tengo 0, tengo el 1 tercio, tengo el 2 tercios y tengo el 1. Y luego tengo una partición 2 que sea 0, no sé, un cuarto, un medio, 3 cuartos y 1. Entonces esta partición 2, obviamente el verde tiene a este y a este también. Y el rojo tiene a este, tiene a un cuarto
tiene un medio aquí, tiene a un cuarto. eh, Perdón, tuve que ver una cosa. Un medio, dos tercios y luego tendría aquí tres cuartos. Entonces, esas dos son particiones de. Entonces, claramente vemos que P1, P2 son particiones de 0, 1. ¿Por qué? Porque cumplen que los extremos son igual que este, y aparte este es menor que este, menor que este, menor que este menor que este, menor que este, menor que este y menor que este. Entonces son particiones por definición. Ahora, la unión sería P1 unión P2. Y ese tendría los puntos 0, un cuarto, un tercio, un medio, dos tercios, tres cuartos y uno. Entonces, todo esto sería la partición P, que es la unión de esos dos. Entonces vemos que es refinamiento, efectivamente, porque P1 está totalmente contenido en P. Entonces, claro, el P1 está aquí, está totalmente contenido en P, y el P2 también está contenido en P. Entonces, esta partición unión es un refinamiento tanto de esta. Entonces, si veo a la P1, que es la verde, ya estoy agregando los puntos en rojo 1, 2, 3. Entonces, la estoy refinando. Y si por el contrario tomo los puntos rojos como los iniciales, este y este y este, al meterle más de un punto, la estoy refinando también. Entonces es trivial demostrar esto como se ve de este ejemplo de aquí. Entonces vamos a hacer la demostración. Sean P1 y P2 particiones de AB. Y sea P igual a P1 unión P2. Entonces, número 1, tenemos que demostrar que P1 está contenido en P. Entonces, si damos un elemento X que pertenece a P1, donde ese P1 es una partición de AB, entonces, por definición de unión, X pertenece a P1, unión P2, que es justamente la P. Entonces, por lo tanto, P1 está contenido en P1 unión P2, que es igual a P. De manera trivial, como se vio aquí en el ejemplo. Número 2, por lo tanto, es un refinamiento. Entonces, por lo tanto, P igual a P1 unión P2 es refinamiento de P1. Y análogamente, hay que demostrar que P2 está contenido en P. Entonces, si damos un X en P2, que es una partición de AB, entonces por definición de unión X pertenece a P2 unión P1 y esto es P1 unión P2. Entonces, lo que nos dice es que efectivamente P2 está contenido en P1 unión P2 igual a P. Entonces, por lo tanto, es refinamiento de P2 también. Y tenemos demostrado ese pequeño lema. Muy bien.
Entonces vamos a ver qué pasa con otro hecho interesante con la discusión que llevamos hasta ahora. Entonces voy a volver a pintar lo mismo. Sistema de ejes y una función así, definida en el intervalo AB. Entonces si tengo x0 igual a, vamos a decir que tengo una partición P1 igual a x0, x1, x2, x3 y vamos a ponerle hasta x4. Entonces, que esta sea una partición de AB. Entonces, x0, por acá ponemos x1, x2, x3 y este B que sea igual a x4. Entonces, de ahí, si calculo las áreas por abajo, tendría, según mi diagrama, esto, esto, esto. Y aquí el mínimo estaría aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces tenemos este y este. Y por el otro lado tenemos las sumas superiores hasta acá. Me quedarían, que serían estos en rojo. Así. Entonces todo esto rojo que no quiero encimar. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si... ¿Qué le pasa a ese df de P1 si refinamos P1? Entonces vamos a refinar P1, vamos a dar una partición P2 agregando solamente un punto más. Entonces que será x0, x1, x2, x3. Aquí vamos a agregar este. Vamos a llamarle x barra y este x4. Entonces, lo que estamos haciendo es agregar un punto más aquí, x4. Entonces pintamos esto. Y entonces el mínimo estaría aquí. Este sería lo mismo y este aumentaría aquí. Y el máximo sea igual con esta función que di, no se ve tanto. Hago otra. A ver, déjenme hacer otra. Pues una función muy pegada ahí. Así no se va a ver lo que quiero que se vea. Entonces vamos a darle así. Así, a ver. Entonces tengo A, B. Entonces en principio tenía x0 igual a esto igual a x4, x0, x1, x2, x3. Entonces aquí voy a hacerlo sin la... Bueno, sí, con la recta. Entonces tenía tengo 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 Entonces con el mínimo queda aquí. Aquí el mínimo estaría aquí. Mínimo estaría aquí. El mínimo estaría aquí. Y los máximos estaría aquí. Sí, por acá. Por acá.
acá, ahí. Y entonces meto el punto X barra aquí. Y entonces ahí teníamos este. Entonces, claro, aquí el mínimo seguiría siendo este, pero el máximo sería este de aquí. Y acá el mínimo sería este. Y el máximo sería este de acá. Entonces, estamos agregando un punto más. Entonces, ¿qué pasa? Claramente P1, ay, aquí me faltó cambiar esto. P1 está contenido en P2, por lo tanto, P2 refina a P1 según esta definición. Entonces tenemos que X0 es igual a y eso es menor que X1, menor que X2, menor que X3, menor que X barra, menor que X4, que es igual a B. Entonces vemos que el área, por ejemplo, para ese abajo de F de P1, el área son todas estas cosas azules. Entonces, todo esto no va a cambiar para el área en el refinamiento. Entonces va a ser lo mismo, pero aquí esta área, entonces acá en el verde me faltó, ese es el máximo y este es el mínimo. Entonces esta área azul tampoco cambia, pero esta verde sí, y aquí aumenta en el mínimo. Entonces el área con el refinamiento va a ser mayor. Y si es la misma partición, pues va a ser igual a la anterior partición. Entonces aquí estamos aumentando esta área verde respecto al área, toda el área azul que teníamos antes. Está aumentando en este pedacito. ¿Y qué pasa con los máximos? Pues en principio tenía todas estas áreas rojas. Entonces, aquí sigue siendo igual. Déjenme ponerle el área superior en los máximos, dije, no, con el área superior de F de P1 y F de P2. Entonces, ¿qué pasa con esa área? Entonces, aquí sigue siendo la misma para las particiones porque comparten y aquí disminuye. Entonces, de toda esta que era antes, toda esta ha perdido ese pedacito que está aquí. Porque ahora el área es este y aquí en el máximo sigue siendo lo mismo. Pero aquí perdió esto, perdió este pedazo. Entonces el área con la partición original superior es mayor que el área con el refinamiento. Así. Entonces intuitivamente se ve qué significa esto. Nos damos cuenta que tiene que ver con áreas. Entonces cuando estamos por abajo, si le metemos más puntos, el área va a ir creciendo. Conforme refinemos más, el área va a crecer, como ya explicamos anteriormente. Y si refinamos más, el área que va por afuera va a hacerse más pequeña porque se va a ir aproximando cada vez más al área bajo la curva. Entonces esa área va a disminuir conforme voy haciendo las particiones. Entonces para una partición grande, esa área va a ser mayor que para una cuando haga un refinamiento. Entonces el área va a disminuir. Entonces esta idea que acabamos de presentar aquí es la que vamos a demostrar en el siguiente lema. Entonces, lema 1.3.2. Vamos a decir sea P2 un refinamiento. Ah, claro, pero aquí lo hemos hecho para un punto.
Entonces nosotros tenemos que demostrar esto para un refinamiento general, pero la idea es la misma. Entonces si pongo un montón de puntos, pues el área en azul va a irse haciendo más grande, mientras que el área en rojo se va a ir haciendo más pequeña, que es lo que dice esto aquí. Entonces sea P2 un refinamiento de una partición P1 de el intervalo AB. Entonces que sea un refinamiento, recuerden, es que, bueno, voy a dejarlo así. Entonces, la suma inferior de FP1 es menor o igual que la suma inferior de F en P2 y la suma superior de F de la partición original es mayor o igual que la suma superior de F para el refinamiento. Y ya entendemos qué significa esto, ya no nos asusta esto. Sabemos que tiene que ver con áreas, con este diagrama que está aquí. Entonces, demostración, pero ese diagrama no es una demostración, hay que hacerlo de la manera formal. Entonces, vamos a hacer esta demostración. Da un poco de flojera, pero bueno. Entonces, sea P1 una partición de P de AB y P2 un refinamiento de P1. Entonces, esto lo que significa es que P1 está totalmente contenido en P2. Entonces, bueno, voy a quitar los paréntesis. Un refinamiento de P1, es decir, que P1 está contenido en P2. Entonces, caso 1, si P1 es igual a P2, si P1 es igual a P2, entonces trivialmente obtenemos que son iguales. Porque no está cambiando nada. No estamos agregando ningún punto. Por lo tanto, estas cosas se cumplen. Entonces, en caso 2 que sea interesante, vamos a suponer que P1 está contenido en P2, es decir, hay puntos de P2 que no están en P1. Entonces voy a escribirlo aquí. Es decir, P2 contiene al menos un punto más que P1, al menos, en este caso. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a tomar P1 como la partición X0, X1, XN, la partición de AB, y P2, la misma P1, pero con un punto extra. Y ese punto extra lo vamos a agregar de la siguiente manera. Entonces, X1 aquí tendría un I-1, XI, luego sería XI más 1, XI más 2, etcétera, hasta XN. Una partición de AB. Y tomamos P2, tal que sea X0 hasta XI menos 1. Y aquí meto el punto extra que va a ser X barra XI hasta XN. Hasta XN. Entonces, esta cosa es, entonces se ve que P1 está contenido en P2 porque existe un X barra en P2 tal que ese X barra no está en P1.
Muy bien. Entonces, voy a ponerlo aquí. Existe. Entonces aquí es como la explicación, pero de aquí directamente digo, entonces existe X barra en P2 tal que X barra no está en P1. Y esto lo que significa es que existe un índice desde I hasta N tal que esa X barra está entre XY y XY menos uno, que de hecho es por construcción como lo estoy metiendo de esa forma. Entonces quiere decir que hay un intervalo de P1 donde está X, donde está esa X barra. Pues P2 refina a P1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el diagrama, pero vamos a centrarnos solamente en ese intervalo X y menos uno, porque en todo lo demás es lo mismo. De hecho, si quieren lo pongo, a ver. Tengo AB y tengo mi función así, esta. Entonces yo tengo X0, tengo X1, X2, etcétera. Tengo XY menos uno, luego tengo XY, luego tendré XY más uno, etcétera. Aquí XN menos uno, este sería XN. Entonces, estos serían mis elementos para la partición P. Y ahora cuando yo pongo la partición refinamiento P2, estoy agregando un punto aquí, el X barra. Entonces, todo lo que está antes, de hecho voy a ponerlo. Entonces, todo esto, entonces se generan los triángulos por arriba, por abajo. Entonces, para ambas particiones todo es igual menos lo que pasa aquí en medio. Pero todo lo que pasa por otro lado es exactamente lo mismo. Entonces tengo esto igual. Entonces todo esto tanto para las que van por arriba como por abajo. Ah, bueno, y no le había pintado. Acá. Entonces es lo mismo. Toda esta parte, todas esas áreas no van a cambiar. Lo único que va a cambiar cuando meta el X van a ser las áreas de este. Porque en principio yo voy a tener este que está por abajo y luego este que está por arriba, pero cuando meta la partición con X, aquí yo voy a tener a este que está para abajo, pero este que está por arriba, este que está por abajo y este que está por arriba. Entonces justamente aquí, en este intervalo, es donde la cosa va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces esto le voy a hacer un zoom y lo voy a poner acá. Entonces voy a tomar el xy menos 1, xy, y aquí voy a tener el x barra. Entonces aquí voy a tener la función. Pedazo de, bueno, si quieren para que sea igual, básico para arriba. Voy a tener la función ahí. Entonces, para la partición original que va a ser la cosa en blanco, yo tengo este y este. Entonces tengo el mínimo, que sería este rectángulo, que sería, vamos a llamarle mi'. Y tengo uno por arriba, que lo voy a seguir poniendo, bueno, en azul.
No, del mismo color y de otro color el siguiente. Entonces, y acá tenemos el otro rectángulo por arriba. Y este punto de aquí va a ser el supremo que le vamos a llamar M'. Entonces sea M. Ah, sí, vamos a quitarles ahí, ¿no? Para que no nos... Así nada más. Entonces ya estoy diferenciándolo con el M'. Entonces sea M' con el prima, perdón. El ínfimo del intervalo xy menos 1,xy de la función f de x. Y M' igual al supremo de la misma función en el intervalo xy menos 1,xy. Y ahora cuando partimos, voy a ponerlo en rojo. Entonces tengo este y ese va a generar dos rectángulos. Aquí el mínimo va a ser este y el máximo va a estar acá. Entonces el mínimo que aquí en este diagrama coincide, pero en general no, le vamos a llamar MB'. Y entonces aquí tendría esto. Y al máximo, le llamamos MB'. Entonces, MB' va a ser el ínfimo en xy menos 1,x barra aquí de la función f de x. Y m mayúscula b' va a ser el supremo en ese mismo intervalo de la función f de x. Y todo lo demás va a quedar exactamente igual. Exacto, entonces esto está separando todo. O sea, esto lo que hace es partir el intervalo xy menos 1xy en dos pedazos, que es el intervalo xy menos 1x barra y el intervalo x barra xy. Entonces, para la partición P1, que es lo que está en blanco sin lo rojo que está acá, entonces para P1, por definición, tenemos que las sumas inferiores de FP1 es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de mi por delta xy. Y entonces esto lo voy a separar en estos pedazos, desde igual a 1 hasta i menos 1. Entonces voy a poner la suma desde igual a 1 hasta, bueno, vamos a ponerle k menos 1 de mi delta xy, que sería toda esta parte previa. Entonces aquí tengo m1 por delta x1 hasta mi, perdón, aquí, sí, hasta mk menos 1, pero le estoy llamando y. Entonces déjenme ponerle otro índice a esto. Son índices mudos. Vamos a poner la suma desde k igual a 1 hasta n de mk delta xk. Entonces el primer pedazo sería la suma desde k igual a 1 hasta i menos 1 de mk delta xk. Entonces cuando es i menos 1 estoy aquí. Mi menos 1 por delta de x i menos 1.
más, más el pedazo que sería MI, que es este de aquí, por delta de XI. Solamente estoy reescribiendo esto en base a lo que yo tengo aquí. Entonces es todo este pedazo hasta aquí. Luego le sumo este pedazo, que es donde va a venir el problema. Entonces este pedazo tiene un máximo que es MI y un mínimo que es MI, MI chiquita y MI grande. Y luego todo este pedazo que va a ir desde I hasta N. Entonces más la suma desde K igual a I más 1 hasta N de MK delta XK. Entonces simplemente estoy separando según el diagrama que tengo aquí. Y para P2, bueno, y antes de poner para P2 vamos a poner la suma superior. Entonces la suma superior sería lo mismo. La suma desde K igual a 1 hasta N de M mayúscula K delta XK. Y esto es igual a la suma mayúscula desde K igual a 1 hasta N. Desde K igual a 1 hasta I menos 1 de M mayúscula K delta XK más M mayúscula I por delta XI más la suma desde K igual a I más 1 hasta N de MK por delta XK. Sí, a ver, porque y esto va a quedar en un video más largo. Pero bueno, lo continúo. Déjenme poner nada más Bueno, acabamos aquí y en el siguiente pedazo explico por qué quedó así, porque puede ser que no les quede muy claro esto que les dije de que se parte. Entonces lo que voy a hacer es voy a escribir esto de manera extendida y vamos a ir comparando con esto de aquí para cortarlo y luego escribirlo de esta forma compacta y continuar con la demostración.